Hola, hola mis niños. En el día de hoy vamos a ver las culturas indígenas de América o las principales civilizaciones indígenas de América. Vamos a iniciar con la cultura o la civilización maya. La civilización maya es la más avanzada de las grandes culturas de América Central. Su historia inicia desde que los mayas fundaron las principales aldeas hasta la llegada de los conquistadores. Estuvieron establecidos en la península de Yucatán, en tierras que hoy son países de América Central. Esta civilización se destacó por su gran y sus grandes obras arquitectónicas. Ellos edificaron centros ceremoniales con grandes pirámides, como las que estamos viendo en la imagen. Construyeron al igual plazas, templos y palacios. Hoy en día se conservan ruinas como las de Chichén Itzá, que son las mismas imágenes que estamos viendo. Estas construcciones las construyeron con grandes materiales que resistieron el clima tropical de donde estas fueron construidas. Como podemos ver, este es una imagen de estas obras arquitectónicas del Chichén Itzá. Acá tenemos otros ejemplos. Es también importante destacar que los mayas eran una cultura politeísta. Los sacerdotes establecían los momentos para el culto, que se fijaban según las estaciones y los ciclos de la luna y de Venus. Esta cultura estudiaron los astros desde observatorios y ellos desarrollaron un calendario lunar de 260 días y otro solar de 365 días. Al igual que, muy importante, ellos inventaron el concepto de cero. Cuando finaliza esta civilización o cultura, los mayas comenzaron a abandonar sus ciudades al final del periodo clásico. Realmente no se sabe el por qué, pero algunos historiadores hablan de algunas epidemias muy fuertes, inundaciones y un cambio climático. Continuamos con la cultura o el imperio azteca. Los aztecas fueron varios grupos nativos de Aridoamérica que se establecieron en algunos lugares de Mesoamérica muy cercanos a la cultura maya. Se cree que este pueblo provino de un lugar del norte llamado Aztlán, que significa lugar de garzas. Ellos fundaron la ciudad México Tenochtitlán en honor a Tenoch, su último jefe durante la peregrinación. Pero ¿por qué es tan importante esta construcción? Porque esta la realizaron en medio de un lago, como lo podemos ver en estas imágenes. Los aztecas, al igual que los mayas, era una cultura politeísta. ¿Qué dioses veneraban? Los principales dioses que la cultura azteca veneraba eran el sol, la luna y el fuego. Esta cultura estaba dividida en clases sociales. El máximo jefe era el rey elegido entre los guerreros, ¿cierto? El jefe máximo que tenía esta cultura era elegido entre los mejores guerreros. Esta cultura también tenía una creencia muy importante y es que los hijos eran considerados un regalo de Dios. Es por esto que la educación para los aztecas era de gran importancia. Los principales aportes de los aztecas fueron las construcciones de grandes ciudades como la que ya vimos, edificios, pirámides y también que crearon el calendario que fue el más desarrollado para las culturas antiguas.
Y por último, tenemos el imperio o cultura inca. Los incas, al igual que en Mesoamérica, como ya vimos, en la región de la cordillera de los Andes, que tengamos muy en cuenta, existieron varias culturas que desarrollaron técnicas para adaptarse a las condiciones geográficas de la zona. Recordemos qué es una cordillera y qué características deben tener para adaptarse a estas condiciones geográficas. El imperio inca, entonces, fue el más grande y poderoso entre todas las culturas de los Andes. Ellos establecieron su capital en la región de Cusco, hoy Perú, ¿cierto? Cusco, Perú, entre los años 1100 y 1300 después de Cristo. Esta cultura o imperio eran politeístas y su dios más importante era el sol. El pueblo inca se educaba en el arte de la guerra, luchaban entre sí y con gran frecuencia. El fin de este gran imperio se produjo cuando los colonizadores españoles se apoderaron de las minas de oro y plata y ejecutaron al emperador Atahualpa. La sociedad inca estaba formada por la nobleza, artesanos y agricultores y esclavos. La sociedad estaba organizada en ayllus, que eran agrupaciones de familias. El gran emperador vivía en Cusco, Perú, como ya se los indiqué, donde se organizaba su gobierno. Fue objeto de culto y adoración, pues se creía que el emperador era hijo del sol, además de ser el mediador entre el mundo humano y el mundo divino. Algunos de los emperadores incas más importantes fueron Atahualpa y Tupac Amaru. Se dedicaban principalmente a la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca. Ellos cultivaban gran variedad de vegetales como la papa, el algodón y el maíz. Tenían algunos rebaños de llamas y alpacas, pero también domesticaban otros animales. Las vestimentas eran muy sencillas. En los hombres se ponían taparrabos, una túnica sin mangas llamada un cu, un manto y sandalias. Para las mujeres usaban un vestido largo, como el que estamos viendo en la imagen, atado a la cintura por una faja. Un manto que le echaban a los hombros y algunas sandalias. Sus principales artes fueron la textil, pues fabricaban sus vestidos con las lanas de las llamas y las vicuñas. La metalurgia, pues poseían grandes minas de oro y plata. Y también la alfarería. Como la que estamos viendo en la imagen denominada Máscara del Sol, fueron colocadas sobre las momias de los emperadores enterrados y se utilizaban en los festivales. Tenemos acá una de las principales obras construidas por los incas, la ciudadela del Machu Picchu. Actualmente podemos encontrar las ruinas de esta. La arquitectura incaica fue muy importante, pues construyeron templos, fortalezas, tumbas, calzadas, puentes, acueductos, entre otros. Era sencilla y simétrica. Una de sus construcciones, como ya lo mencioné, es la muy conocida Machu Picchu. Con esto finalizamos la cultura o las principales culturas indígenas de América.